esa firma nos permitió hacer un salto supremamente cualitativo, porque logré mostrarles a los americanos que lo que ellos estaban haciendo a una escala mayor, con una tecnología más desarrollada y más robusta, nosotros ya lo veníamos implementando en Colombia. Les sorprendió que tuviéramos esa posibilidad y nos dieron la oportunidad de utilizar los sistemas en la industria petrolera. Entonces empezamos a integrar el desarrollo de nosotros con el desarrollo de ellos y empezamos a hacer los primeros tableros de control para industria petrolera. ¿Cuál era el reto? El reto era sacar el personal de áreas supremamente peligrosas, áreas de bombeo, áreas de exploración, áreas de extracción de crudo, donde había que ir y meterse prácticamente en la boca del lobo. Había muchos accidentes porque son áreas terriblemente peligrosas y el señor, para ver la presión, iba a mirar el manómetro. Allí logramos poner sensores, los primeros sensores, y empezamos a tener en las pantallas con Windows 95, con computadores 286 con procesador matemático, representación digital de lo que ocurría en el campo, alarmas a control remoto, operación a control remoto, todo un reto, monitoreo de redes eléctricas a control remoto. Eso fue un hito para nosotros y un punto de partida para muchísimas luego adquisiciones a gran escala de Ecopetrol. Eso fue el siguiente paso, el siguiente escaño para empezar a explorar tierras nuevas, Centroamérica, a través de Johnson Controls, que vendía cuartos fríos para procesamiento de gallinas, pollos en Centroamérica, que hoy por hoy siguen exportando a Estados Unidos, mientras Colombia no exporta pollo para Estados Unidos, importa. Hicimos automatizaciones muy interesantes para cumplir regulaciones de frío, de la cadena de frío, entre las plantas de procesamiento y el mercado americano. Miren lo que es la visión. En el 2006 al 2021 han pasado 27 años. En esa época empezamos nosotros a participar y a diseñar sistemas de almacenamiento de vacunas. Hoy en día se volvió famoso la vacunación por el tema del COVID-19, pero es que han pasado 26 años. ¿Quién pensaba que había que botarle corriente al almacenamiento de vacunas y que eso era una parte fundamental de tener salud, bienestar e inclusive supervivencia? Hoy el tiempo, la visión, el riesgo de invertir muchísimo. Las ganancias se iban para allá. De hecho, no crean que eso es muy bonito decirle a la señora que en lugar de comprarse un carrito nuevo, la plática se va para Syncron. Eso no suena bueno. De hecho, en muchísimos casos tuvimos que prestar a entidades financieras y no financieras en los recursos y arriesgar todo el patrimonio. Hoy por hoy somos uno de los proveedores reconocidos para el almacenamiento de vacunas, que permite garantizarle a la Organización Mundial de la Salud que esas vacunas no se van a perder por la pérdida de frío. Ahí llegamos a algo muy interesante. La era de la automatización está pasando. Eso ya viene inmerso en los carros, en las máquinas, en las impresoras, en los computadores, ya está metido allí. Por consiguiente, lo que nosotros hacíamos hace 20 años ya no es necesidad de hacerlo, ya viene, ya nace. Pero viene la nueva era, la era de la información. Después de que las máquinas funcionan, queremos saber qué tan rentables son. Entonces empezamos a trabajar en un desarrollo hace 14 años que
es un sistema llamado MES, el Sistema de Información de Manufactura. Pero esa toma de datos, manejo de información en tiempo real y luego llevarla a un siguiente estado de las cosas que llama analítica de datos, requiere un orden y requiere cierta rigurosidad. Y nos metimos a tener certificación de calidad ISO 9000. Y en eso seguimos trabajando fervientemente. El reto hacia el futuro. Hoy en día ya tenemos la primera plataforma de monitoreo de unidades de frío, las unidades de venta de gaseosas, de helados, etcétera, que puedan ser inteligentes en un futuro cercano, que la heladera sepa qué producto le hace falta, quién lo compró, cuánto cuesta, con qué frecuencia hay que venir a resurtirlos. Esa estrategia y ese compromiso hacia el futuro es parte del desarrollo donde estamos invirtiendo en investigación y desarrollo. ¿Cuándo se va a dar y cuándo va a ser una realidad? No lo sabemos, pero tenemos que seguir trabajando fuertemente para que los recursos, que cada vez son más escasos y difíciles, fíjense que antes teníamos libertad de movernos de un lado para el otro. Cuando yo tengo como Postobón 7,000 funcionarios yendo a cada tienda y lugar del país a ver si la nevera tiene producto, y tengo un riesgo latente de contaminación con COVID-19, ya no se volvió un tema de costos, se volvió un tema de supervivencia. Yo puedo tener allí un foco de 6,000 personas que me propaguen el virus. Entonces tengo que bajar la cantidad de visitas y aprovechar un software como el que están viendo que me indiquen los consumos energéticos, cuándo solamente ir a hacer presencia cuando vale la pena y no perder la ida. En eso estamos trabajando. Entonces, continuamos con la misma energía de hace 25 años y es invirtiéndole al más allá. No siempre todo lo que usted se inventa piense que le va a servir, que va a funcionar y que alguien se lo va a pagar, porque es que hasta se lo compran pero no se lo pagan. De modo que pensemos de que hay que tener un poquito piel de caimán, muy resistente, para seguir avanzando en esa perspectiva. En estas fotos les voy a compartir algo muy interesante. Estos muchachos que ustedes ven en la foto participaron de encuentros, participaron de desarrollos y más adelante el equipo de trabajo que alguna vez nos acompañó nació de gente que ustedes conocen. Hoy en día, por ejemplo, Alfur Barandica, Carlos Rafael Pinedo, son directores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Valle. Aquí hay unas foticos cuando yo tenía pelo y ellos estaban bastante más jóvenes. Fueron artífices de muchos de los desarrollos, colaboraron activamente en los desarrollos que estábamos haciendo aquí. Entonces, esa información que hoy les estoy compartiendo les permite a ustedes comprobar de que eso es realidad, de que la gente del común, ustedes y nosotros, podemos hacer cosas muy interesantes por el Valle y por Colombia. Negociar es algo que no nos enseñan ni en la casa ni en la universidad. Negociar es poder ponerle precio, ponerle valor y que el cliente esté dispuesto a pagarnos para sobrevivir. Así, como yo les comenté, Ecopetrol negoció conmigo desarrollos, nos apoyó y arriesgó, porque ellos perfectamente tenían el capital para traer la solución desde otras latitudes. Carvajal, mi primer sistema MES, del cual vamos a hablar el próximo 2 de diciembre, allá en los predios de la Universidad del Valle, confió en nosotros. Hoy en día, después de 20 años, el sistema sigue funcionando y les da capacidad de gestión y de supervivencia porque momentos difíciles pasan las grandes, las medianas y las chiquitas. Y hay otras empresas.
vallecaucanas como Multipartes, Maderkit. Hoy en día estamos trabajando en Cerámica Italia, que está pegadito de Venezuela. Es una empresa que vendía cerca del 40% de su producción a Venezuela. Y hoy en día tuvo que migrar a vender ese 40% a la producción internacional. Y le está yendo muy bien. Y por consiguiente la competitividad es a nivel mundial, no de Colombia. La resiliencia, no sé si todos conocen qué es resiliencia, es la capacidad de devolverse después de un golpe. Me voy a permitir leerles algo cortico de Jeff Bezos. Mientras el teléfono Fire, eso fue un modelo, fue un fracaso, fuimos capaces de aprender y acelerar nuestros esfuerzos para construir un Echo y una Alexa. Y a ver si hoy en día esos desarrollos no son famosos y le han dado muchísimos éxitos a esa compañía. Atención a los entornos. Los entornos es el mundo que vivimos, solamente que cuando yo estudiaba el entorno era más chiquito. Íbamos en bus blanco y negro. Hoy en día hay que ir el mío, si es que todavía lo dejan funcionar. Pero los entornos son supremamente cambiantes. Los entornos hoy en día son internacionales y el mundo nos condiciona a ser más ágiles. Fíjense que en el 2008 la crisis inmobiliaria de Estados Unidos permitió nacer compañías supremamente grandes como Airbnb, que hoy en día permite con un celular conseguir dónde quedarse prácticamente en cualquier parte del mundo a unos costos muy baratos. General Motors, que estuvo toteada durante mucho rato, fue capaz de salir adelante e invertirle a nuevas líneas de productos, carros más pequeños. Alianzas estratégicas. Syncron ha logrado tener alianzas como por ejemplo una empresa, la empresa más grande de software de Colombia, que es Ciesa. Y Ciesa va de la mano creando un ERP vallecaucano que hoy en día es la empresa más representativa en ERPs hechas en Colombia. Participamos, por ejemplo, en fábricas de productividad y con eso hemos permitido contribuir a que los desarrollos de mejoras productivas tengan un feliz término en muchísimas empresas del entorno colombiano. Y Valle Innova ha sido también un motor muy interesante a través de la Cámara de Comercio. Pero nosotros no nos las sabemos todas. Tenemos partners. La Opto 22, que hablaba hace un momento de hace muchos años, la empresa Panasonic del área industrial, sensores, transductores, fabricantes de termos. Hay que tratar de sumar energía, hacer sinergia. Y entonces en ese orden de ideas, nosotros la tenemos clara. No la sabemos todas. Tenemos que aprender de los demás. Todos los días se aprende. Y ante la pregunta de si vale la pena aprender, créanme que hoy en día me daría pánico emprender. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que no conozco. Me he pasado en los últimos 2-3 meses aprendiendo de cómo presentar la empresa en las redes. Yo no tengo Twitter, imagínense. Pero he tenido que ir aprendiendo que hay que mostrar lo que hacemos. Hoy en día estamos mostrando, hoy estoy compartiendo con ustedes un poquitico de eso. El próximo 2 de diciembre vamos a mostrarles el sistema de manufactura. Yo diría que eso es un poquito de un sueño hecho realidad para los ingenieros industriales. Cómo tomar data del piso de la planta y presentarlo a la gerencia, generar data y presentárselo a la gente de TI para que haga analítica de datos. Entonces, eso es lo que quería el día de hoy compartirles. Si alguno tiene alguna inquietud, con mucho gusto.
Buenos días, Buenos días. doctor Gustavo, mucho gusto. Soy el profesor Oscar Rubiano. Eh, yo le tengo una preguntita que seguramente, que tiene que ver con una inquietud que seguramente usted tuvo que resolver para estar donde está. Yo no nací en un entorno de familia emprendedora. No sé si a usted le pasó lo mismo. ¿Cómo romper esa barrera de acuerdo a su experiencia? ¿Cómo superar ese modelo mental para pensar, para pasar a pensar de, de querer ser empleado a querer ser emprendedor? Parece que es una de las barreras tenaces de resolver, ¿no? Yo pienso que uno tiene que dar pasos pequeños para llegar a dar pasos grandes. Eh, la analítica me dice que comencemos por resolverle los problemas, por ejemplo, en el sector eléctrico, a los vecinos. Los vecinos, todos los vecinos tienen problemas, que se le dañó la plancha, que esto, que lo otro, que le fue la energía. El día de ayer mi vecina me llamaba y yo estaba en una empresa en el Cauca, me decía, mira, llevo 3 días y no he podido lavar ropa, no tengo energía y no ha venido ningún electricista. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades. Esas oportunidades cuando uno está joven es una enseñanza. El llegar a que le paguen 4 centavos. Mire, hoy en día no tengo pelo y cuando lo tenía para hacer los primeros trabajos en Carvajal, me dijeron, mire, estamos reparando una máquina, ¿le interesa a ustedes venir a ayudar a reparar la máquina? Esa es la oportunidad. Y por eso nos pagan un poquitico. Ese poquitico me servía a mí para comprarme un mejor almuerzo en la universidad. Entonces, la familia no siempre es el camino. Yo tengo casos muy interesantes, tal vez dos, en que una familia de emprendedores, en que el papá tenía una panadería y fue creciendo, pero a los hijos no les gustó la panadería. Entonces, ese temor al riesgo es algo que hay que construirlo. Yo creo que no sale del apellido. En cambio, tengo hijos de gerente de banco que terminaron montando negocios de software, que es muy difícil porque no es tangible. Hace un rato, antes de comenzar la conferencia, le comentaba a alguien de mercadeo mío que todavía me llamaba la atención que el día sin IVA no tuviera un capítulo para lo no tangible. Si usted ve el listado de todas las cosas que no llevan IVA, todas son tangibles, no intangibles. No aparece el día sin IVA para el desarrollador de software. Yo no equivocarme, ¿cierto? Sí, así es. Ahí estamos matando la iniciativa. ¿Por qué hay que pagarle? ¿Por qué si yo desarrollo un pequeño software no lo puedo vender sin IVA? Y el señor que trae un televisor que no le aporta, desde mi punto de vista, nada al país, pues sí, entretenimiento, pero tecnológicamente no, ese sí no paga IVA. Observe que todavía después de tantos años seguimos con ese embudo al revés. Y hay que ser muy teso. Créanme que hay que ser muy teso en arriesgar mucha cosa para ser emprendedor y estar dispuesto después del año pasado. El año pasado mi compañía perdió el 33% de su capital después de 25 años. Entonces, esa resiliencia y ser teso, la tiene que uno no la tiene ganada. Yo siempre les digo que la diferencia entre ser empleado y ser emprendedor, empresario e industrial
es que el empresario industrial todos los días está desempleado. Pero eso es muy interesante, porque eso es lo que lo motiva a uno a estar buscando iniciativas nuevas. Muchas gracias. Le tengo una segunda preguntita, perdón ahí por la segunda preguntita. Y es la siguiente. Yo soy ingeniero, usted es ingeniero, y los ingenieros nos volvemos muy buenos en la técnica que aprendemos en la universidad y hacemos desarrollos en esa ingeniería. Este ya es una pregunta como para que nos ilustre a todos en esa parte de esas otras AG que llaman, que me enseñaron a mí en Carvajal, que se llamaban las AG, esas habilidades gerenciales, ¿no? Pues sí, uno va a una universidad, hace un posgrado, pero ese desarrollo de esas habilidades sí me gustaría hasta que también nos contara cómo ha sido esa parte en su experiencia. Hay que dejarse acompañar. Muy temprano le pedí ayuda a amigos que trabajaban en otras áreas que no eran ingenieros. Los ingenieros estamos acostumbrados que 2 más 2 sea 4. Y en el negocio 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede ser 8 o puede ser 10. Si usted está bien asesorado y bien acompañado. No, alguien decía que no vale solamente ser bueno, sino lograr mostrar que usted es bueno. Y los ingenieros, y sobre todo los vallecaucanos, somos muy malitos. Los paisas son muy buenos para mover algo y hacer que haga bastante ruido. Los vallecaucanos somos muy chapaditos a quedarnos en el entorno aquí, cerraditos. Entonces hay que dejarse acompañar, hay que preguntarle a los contadores, oiga, ¿y cómo es el cuento del PIG y cómo es la vaina? Entre otras porque cuando uno hace cuentas, mire que a mí me pasó 2 o 3 veces que los ingenieros míos hacían una cuenta muy interesante y decía, ver, ese control de temperatura a Gustavo le vale 100 pesitos y lo vende por 300. A partir de enero del próximo año montemos el chuzo y salimos a hacer el mismo control de temperatura, que nos vamos a hacer ricos. Esa era la matemática. Ya no pasaron 2 años y se habían quebrado. ¿Por qué? Porque la matemática era que los 200 que le quedaban se los echaban al bolsillo. Y cuando llamaba el cliente que el control no le funcionaba, los 200 que me había echado en el bolsillo ya no existían. Entonces, tuve la fortuna de tener algunas personas no vinculados, no ingenieros, que me decían, mire, esos 200 pesitos reinviértalos en la empresa y quédese apenas con 25. Y en ese orden de ideas logré ir creciendo un capital colchón. Ese capital colchón, el año pasado, cuando perdimos el 33% del capital de la compañía, nos permitió que los bancos nos prestaran el 100% del capital. El 100% del capital significó que nosotros nos pudimos estoquear antes de que pasara esta crisis de los chips, de los contenedores y el transporte. Y cuando empezó esto a moverse a comienzo de este año, teníamos suficientemente, 1, desarrollo tecnológico porque estuvimos trabajando encerrados fuertemente, y 2, mercancía para producir. Y este año 3 veces multiplicamos la pérdida, pero en ganancias. Este año. Entonces, fíjese y verá, la matemática del emprendedor sigue siendo válida. Piense en el futuro. De hecho, estaba mirando que hoy va a haber una conferencia de un señor que se llama Alejandro Salazar. Y dice, mire, un defecto es cuando las empresas se quedan en la planeación y no toman acciones de riesgo.
yo no podría, ni nadie podría haber planeado la pandemia. No habíamos planeado, por ejemplo, este paro que hubo en este año. Eso no está planeado. La única planeación era ese deseo de juntar mecanismos de echar para adelante. Fíjese que ninguna de las dos condiciones, de hecho, muchísimas empresas cerraron y vieron el panorama totalmente oscuro y nosotros hicimos lo contrario, invertir más en desarrollo y estoquearnos para cuando pasara el chaparrón y nos ha ido bien. Eso es un consejo. La planeación es buena, no digo que no sea buena, pero si yo me quedo en la planeación y no en la acción, eso no funciona. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas al profesor Oscar Rubiano. Queremos saber si dentro del público hay alguien que desea hacer alguna pregunta adicional. Recuerden que pueden usar la herramienta de levantar la mano. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Me llamo Joan García. Buenos días, Joan. No, bienvenido. Gracias. Más que de pronto una pregunta era de pronto resaltar un poquito lo que decía el ingeniero, que me pasó hace poco. De hecho, yo tengo unos almacenes aquí en Cali, tengo un agente de carga pequeño. Y cuando fue todo este tema de la pandemia, tuvimos que recogernos en el eje cafetero y cerrar. Pero al perder esas dos líneas de negocio, pues ¿qué le toca ponerse a uno? Empezar a ver otra unidad de negocio que funcione para poder reemplazar esa fuente que se perdió. Entonces, escuchando pues al ingeniero, pues me doy cuenta de que a pesar de que soy una persona relativamente joven, lo que él ha dicho es por donde uno trata de ir, ¿cierto? Entonces, tampoco tengo papás emprendedores ni empresarios, digamos que me formo punta de... Yo soy economista, estoy aprendiendo programación de hecho, pero más es porque lo necesito para el nuevo proyecto que estamos ejecutando. Entonces era pues resaltar esos comentarios del ingeniero y que excelente y muy chévere ese tipo de espacios que nos permiten conocer experiencias de personas que nos llevan otro recorrido más avanzado, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, yo aprovecho, Natalie, yo aprovecho. Okay. Yo aprovecho. Doctor Gustavo, yo imparto un curso que se llama Modelos Gerenciales, que es el modelo estratégico que les comparto a los muchachos. Y en la primera clase, hace 2 semanas, hice esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes quieren ser emprendedores en la vida? Muy pocos alzaron la mano. ¿Quiénes de ustedes quieren ser gerentes entonces? ¿Quieren llegar a ser gerentes en una empresa? No muchos alzaron la mano. Entonces me llamó muchísimo la atención y les pregunté, vengan, ¿por qué tan poquitos? Y 2 o 3 se atrevieron a responderme. Coincidían más o menos en que es un grande. Eso que usted mencionaba, de como ese miedo a ese riesgo. Otro me dijo, no, es que los gerentes trabajan mucho y yo voy a tener una familia. Entonces, o el otro me preguntó, vengo, pero entonces díganos, ¿qué tanto hace un gerente? Y yo les explicaba qué hace un gerente. Pero también les ponía el ejemplo de un gerente que yo conozco, que se va a las 6 de la tarde para su casa y está con su familia y comparte. Es decir, esa inquietud quería compartírsela, transmitírsela y escuchar su opinión acerca de esto que pasa con los muchachos. Estamos viviendo, pienso yo, una transición en que los muchachos llegaron donde hay una presión altísima de comunicación, de los medios, del computador. Y resulta que
esa presión la interpretan de que no los va a dejar vivir el entorno. Yo le cuento, desde la época del colegio pertenezco a un pequeño grupo que nos decían los mensajeros. Y nos decían los mensajeros porque montábamos en bicicleta. La bicicleta no era absolutamente nada famoso. Era un deporte de tercera categoría. Y a lo largo de todo este tiempo, de hecho, yo también pensaba que ser gerente, administrador y cosas por el estilo, era degradar la ingeniería. Porque es que los ingenieros teníamos que untarnos, teníamos que taladrar, teníamos que andar un tanto engrasados. Eso es una etapa, esa etapa del aprender, del sentir y del poder uno visualizar las consecuencias de los actos, pero también tiene que ser capaz de conocer el entorno y sacarle tiempo. Yo no niego que muchísimas veces, y yo diría que por lo menos el 30%, yo llego a trabajar a la casa por las noches un rato. ¿Y sabe por qué? Porque oigo los grillos, porque oigo las ranas, porque oigo el río, y en ese momento empiezo a pensar en cositas que el ruido del día no te deja pensar. Entonces, y para nada es aburridor. Le digo a mi señora muchas veces, mire lo interesante de qué está pasando y eso nos va a afectar, pero es una oportunidad de negocio. De hecho, tengo una frase que me parece interesante. Cuando la situación es difícil, el que tiene plata no se va a hacer mercado a Bogotá o a Miami o a otro sitio. Cuando la situación es difícil, hace mercado aquí, voltea a ver el terruño. Entonces la oportunidad de todos los que trabajamos en el terruño para poder, pero yo no voy a sensibilizar esa oportunidad si no entiendo el entorno. Y ahí son los gerentes los llamados a entender el entorno. Es muy interesante, es muy gratificante. Yo muchas veces montando en bicicleta a las 5 de la mañana voy pensando, bueno, ¿y qué pasaría si esto y lo otro? ¿Y ustedes creen que eso es aburridor? A mí me parece que es absolutamente lo contrario. Es muy enriquecedor. Me gozo el estar pensando soluciones. Me gusta estar en las plantas. Ayer participaba en una planta, tal vez la empresa más grande de alimentos de Colombia. Me decían, cuéntenos cuál es su idea de mejorar este negocio. Son momentos muy interesantes porque es el momento en que todo ese entorno lo puedes volcar para ayudarle al cliente, que te va a pagar, por supuesto, pues que todos tenemos que vivir. Pero es que si yo no capitalizo ese entorno, mis conocimientos de ingeniería se van a quedar en la apretatuerca. Y de pronto los muchachos están esperando encontrar el entorno solamente en el computador y eso no se va a dar. Y por eso les da pánico, porque no quieren salir de esa tranquilidad que les da el teclado. O sea, yo puedo insultar a todo el mundo, pero aquí estoy encerradito, pues, en mi pieza, sabrosito en la cama, con el computador en el regazo. Y entonces yo pienso que eso es lo que nos da un poquitico de miedo a las juventudes nuevas. Salir a encontrarse, mirar el entorno e intercambiar información con la gente. Hay que hablar con la gente. Yo todos los días hablo con los ingenieros, con los técnicos, visito las plantas y aprendo. Y eso me encanta. Y eso hay que lograr. Por supuesto, a todos nos dio susto ir a hablar con un cliente. Me da susto todavía. Usted no sabe qué está pensando la otra persona, pero eso hay que vencerlo. Y eso es un poquitico lo que yo pienso que ahora con este tipo de encuentros la universidad está tratando de hacer, de que los que están estudiando puedan salir y puedan entender
que el del otro lado no es diferente, somos iguales, solamente que tenemos de pronto un poquitico más de recorrido. Muchas gracias, profesor Oscar. Muchísimas gracias a usted. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, señores participantes, en especial de parte de la Facultad de Ingeniería, de los organizadores de la Semana de Ingeniería, de la dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial y sus profesores. Le queremos dar las gracias al ingeniero Gustavo Sá por habernos abierto este espacio donde se compartió su experiencia, donde pudimos conocer un poco de su gran recorrido. De verdad esperamos tenerlo en próximas ocasiones acompañándonos y trayendo a la academia todo esto que se vive en la vida real, ¿sí? Todos estos casos, todas estas experiencias que pueden nutrir nuestros conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue todo un placer poderles aportar un poquitico de esta experiencia.